Muchas gracias, de verdad. Gracias al Péndulo, al Alfaguara, a Jordi, por supuesto, por hacerme el honor de presentar este libro. Yo quiero hacer una introducción muy breve. Vamos a hablar, por supuesto, de su literatura, pero seguramente habrá más de uno aquí que, como yo, escuchamos a Jordi Soler desde que éramos muy jóvenes. Y Jordi hizo mucho por muchos de nosotros, eh, leyendo en su programa de radio, presentándonos música que en ese entonces no existía forma que la pudiéramos escuchar en México. Ahora con un clic aquí tienes la rola, la puedes bajar, puedes pagarla o puedes no hacerlo. Y creo que lo que nos dio Jordi en muchos sentidos eran cosas a las que en ese entonces no teníamos acceso. Yo lo agradezco mucho en términos musicales y también en términos de literatura. Yo siempre he creído que el único matrimonio funcional es el de la radio y la literatura. Te debo a Pedro Salinas y a muchos otros autores más. Y yo conocí a Jordi hace muchos años. Yo no sé ni siquiera si te acuerdas, pero en ese entonces, cuando yo era escucha de Rock 101, hubo un casting en el que tenías que mandar tu cassette, y sí estoy revelando la edad, tu cassette lo mandabas a Rock 101 y a ver si te escogían. Y yo fui una de las 5 que escogían. No me digas. Sí, señor. No sabía. Y justamente yo, de niña, como en el salón había Mariana Sanz y Mariana Hernández. Entonces nos decían, pon Mariana H o pon Mariana S, justo por lo que decían ahorita. Entonces yo ponía siempre Mariana H, de niña, no estoy hablando de preprimaria. Y cuando me presentaron en Rock 101, a las 5 finalistas, ustedes me presentaron como Mariana H. Y yo dije, pues a lo mejor es una señal de Dios. Y el que me llevó a la cabina, yo muerta de pánico, por supuesto, fue Jordi. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Pero por qué no me contaste esto antes? Pues, estaba reservando el momento. Ya. Y entonces Jordi me llevó, me sentó en la cabina, y le dije, ¿qué tengo que hacer? Me dice, no te preocupes, nada más que no se te vaya a salir un chinga. Y yo, bueno, esa fue la instrucción, ¿no? del señor. Entonces, esa es una cosa que se me quedó muy marcada, y la segunda la voy a decir al final de la presentación. Y ahora que me invitan a presentar este libro, justo cuando nosotros crecimos escuchándolo y leímos sus libros, que en un principio tenían que ver con rock, algunos de ellos, y de pronto Jordi fue creciendo en muchísimos terrenos. Yo creo que es un escritor muy congruente con quién es, de dónde viene, en muchos sentidos, en sentido de sus raíces, de su tierra, de su otra tierra, de sus raíces musicales también. Y justo cuando empecé a leer de qué se trataba ese príncipe que fui, que tiene que ver con una hija de Moctezuma, con el siglo XVI, ahí sí dije, chinga? No, porque dije, ¿cómo le va a hacer para relatarnos todo esto cuando es una historia muy larga, cuando son personajes que de alguna manera los que sí existieron los conocemos, pero no a fondo, y hay un montón de documentos al respecto, pero hay un montón de vacíos también, y creo que Jordi argumenta muy bien de qué le sirve a un narrador de pronto esos vacíos, ¿no? Donde se puede entrar en el terreno de la ficción. Entonces, mi primera pregunta, porque lo que realmente venimos a hacer aquí es platicar, no vengo a hablar de mi historia, sino que hablamos de la historia de este libro, del personaje, que empieza con un relato enloquecido de una princesa loca con ojos extraños, que está escapando, que trae una capa, que trae un séquito atrás, que viene huyendo, y decimos, eso es como una escena así brutal en una película, ¿no? Y decimos, ¿qué? Nos revuelca un poco la ola y ya después vamos entendiendo. Entonces, Jordi, me gustaría que empezáramos justo por eso, como decir, de dónde sacas tú este interés por este tema, y más o menos, como no es un tema sencillo, y me imagino como narradora de haber sido muy complejo la investigación, para la gente que no lo ha leído, un poco el contexto de ese príncipe que fui y quiénes son tus personajes clave para poder entrarle a la novela. Muy bien. Bueno, antes ya me has puesto nervioso con lo que vas a decir al final. Pero bueno, trataré de resistir con elegancia. Muchas gracias a todos por venir. La verdad es que de todos los foros en diversos sitios donde presento mis libros, por supuesto que el más querido es siempre
cuando presento mis libros en México, y siempre agradezco que vengan tantas personas y asistan al bautizo de mis libros. La historia del libro tiene un origen bastante mundano. Estaba yo un día caminando por el Pirineo catalán y me encontré con un pueblo que se llama Toloriu, que es un pueblo que está hasta arriba del Pirineo, que son las montañas que dividen a España y a Francia. Y ahí en este pueblo, que tiene 14 casas y una parroquia, que además incendiaron durante la Guerra Civil y la han dejado así, esto lo digo para ilustrar el abandono que sufre este pueblo. En la parte frontal de esta parroquia hay una placa que dice: aquí murió la princesa Chipaguasin, hija del emperador Moctezuma II. Y yo, que iba ahí andando por el Pirineo como un escritor mexicano trasterrado en España, me pareció que esa mención de Moctezuma en una placa de fierro en la punta del Pirineo merecía una pieza de ficción, que es esta novela. Después me puse a investigar sobre la veracidad de esta placa y descubrí que todo era cierto, que efectivamente una hija del emperador Moctezuma fue raptada por un varón catalán, un varón que hizo la conquista con Hernán Cortés. Esto de entrada me ha servido para derribar un mito en Cataluña que dice que los catalanes no participaron en la conquista porque eso era cosa de los salvajes de Extremadura, y resulta que don Joan de Grau, que es este varón, sí que participó en la conquista, porque la conquista era una guerra y a las guerras se apunta a la gente que tiene dinero y quiere multiplicar su capital. Es decir, la conquista era como la guerra de Irak, ¿no? Si tienes cierto negocio, inviertes en la guerra. Y este señor, que era una especie de sponsor, de patrocinador de la conquista, fue con Hernán Cortés en todo el periplo hasta México, hizo todo ese trayecto que a mí me sigue pareciendo inconcebible, de ese trayecto de la Villa Rica hasta Tenochtitlan, cargando pedazos de la embarcación. Este episodio alucinante que narra Bernal Díaz del Castillo, todo esto lo hizo Joan de Grau, incluso aparece en las páginas de Bernal como Grau, con O. Cuando llegan a Tenochtitlan, el varón Joan de Grau se siente atraído por una de las hijas de Moctezuma, que tenía muchas, tuvo 19 hijos, y como era el patrocinador de la conquista de ese proyecto y no tenía que darse de palos con los aztecas porque él era el que pagaba, raptó o sedujo o directamente robó a la princesa Chipaguasin y se la llevó a España, al norte de España, al Pirineo, con un séquito de 120 y tantas personas que llevaban semillas para sembrar las plantas que la iban a alimentar. Llevaba la princesa también parte del tesoro de su padre, que le dio como una especie de dote. Y bueno, esta princesa, después de vivir en el palacio de Moctezuma, que debe haber sido un palacio, según lo que leemos en Bernal Díaz del Castillo, muy confortable, ¿no? Lleno de aves exóticas y lleno de sol, llega al Pirineo catalán, en donde este pueblo está hundido en la nieve 3 o 4 meses al año y tiene niebla permanentemente. Tal que esta mujer, trashumando por ese pueblo de 14 casas, con un séquito de 120 personas en la nieve, que eran personas que además iban vestidas a la usanza azteca. Esto me pareció que era ya una novela, ¿no? Uno de estos regalos que te da de pronto la vida. Y
esta parte histórica, que investigué inmediatamente para ver si era de verdad histórica, resultó que sí, tenía su correspondiente en el siglo XX, en los años 60 en Barcelona, en donde irrumpe en la sociedad, en la alta burguesía catalana, un personaje que se llamaba Federico de Grau Moctezuma, que era el príncipe heredero del emperador, que hizo un negocio enorme, lucró bastante con su árbol genealógico. Como tantos otros. Como tantos otros. Quisiera leer un fragmentito para un poco meternos en este personaje de esta chica que, como dice Jordi, no sabemos si fue realmente seducida o raptada, porque a través también de pinturas hay veces que podemos interpretar que estaba contenta y hay veces que podemos interpretar que estaba aterrorizada, como es lo más probable. Pero hablando justo del mundo que ella tenía y el viaje que tuvo que hacer para su nueva vida, dice: sabemos que aquel fue un viaje tempestuoso, que el barco fue zarandeado de arriba abajo, de día y de noche por una mar furibunda, que las olas altísimas brincaban la barandilla de cubierta y entraban en tropel, se derramaban por las escaleras y abrían de golpe las puertas de los camarotes y manchaban alfombras y tapices de una espuma color marrón que cuando se retiraba dejaba todo embarrado de un lodillo putrefacto, que era la mezcla del agua de las letrinas, los desechos de la cocina y el estiércol de los caballos, y de toda esa materia que arrastraba el agua a su paso y que cuando se secaba despedía un olor nauseabundo. Y Jordi nos habla justamente de esa agua asquerosa y de lo que el agua representaba en su lugar de origen, ¿no? Esta agua cristalina que circulaba. Y me gustaría también, Jordi, entrar al tema de este personaje que la rapta o la seduce, que tú más adelante en el libro dices que al final era como un segundón, ¿no? Dices, puede ser que don Juan de Grau fuera un pelele integral, un turista de la conquista y un don nadie de los pies a la cabeza, figura que por cierto abunda en esa gente cuyo único mérito es haber heredado el título que se inventó un antepasado suyo, un listo que se autodenominó rey por la gracia de Dios. Y eso se conecta con lo que decíamos, ¿no? El lucrar con un nombre que además en un principio ni siquiera había asimilado como de gran poderío, ¿no? Sí, bueno, sobre la novela gravita todo el tiempo esta idea que acabas de leer, que la nobleza es un invento, desde luego, ¿no? Si no crees que Dios eligió a los Borbón para dirigir los destinos de Europa, pues entonces te tienes que preguntar cómo es que llegaron ahí. Y lo que concluye el narrador del libro es que es efectivamente un señor muy listo que dijo: yo soy el rey de todos ustedes, y el pueblo, siempre consecuente, digámoslo así, dijo: bueno, sí, tú eres nuestro rey. Y en fin, la primera gran pregunta que propone esta novela es: ¿por qué somos tan idiotas, ¿no? Todo esto que es una invención, además llena es una invención histriónica. La nobleza sería impensable sin su parte teatral, ¿no? La mayoría de la nobleza es representación, representar un papel. Todo esto fue configurando poco a poco al príncipe Moctezuma, que es mi personaje, que es un histrión, un bufón, que es lo que son los estratos inferiores de la nobleza, ¿no? Siempre hay el rey, que es el verdadero listo, y luego los otros que están para complacerlos y que se benefician del poder del rey. Hay también, por otra parte, esto tiene que ver con este tema, una mirada crítica sobre la seducción que ejerce el poder en la sociedad, ¿no? Mi personaje, cuando era un hombre muy bien tratado por el dictador, por Franco, era un personaje muy famoso en Barcelona. Todo el mundo le rendía pleitesía. Iba por los bares en los años 60 con unas gafas oscuras y una capa de aves tropicales que se hizo con una modista muy famosa en Barcelona, porque él suponía que el emperador Moctezuma se vestía así.
Claro, lo suponía porque él, después de 400 y tantos años, era un catalán de pies a cabeza y no tenía ni idea de lo que era México. Él era un estudiante de Historia del Arte en Oxford, un junior catalán, cuyo padre tenía un negocio de enlatar sardinas, mejillones y berberechos. Y a él este negocio le parecía pues un negocio putrefacto para un maestro de Historia del Arte en Oxford. Y cuando se da cuenta que pertenecía al linaje de Moctezuma, decide que mejor su talento empresarial lo va a aplicar en explotar este linaje. Y entonces se monta una empresa a la que supongo que vamos a llegar, así que no adelanto, pero la idea es que la nobleza es básicamente teatro. Esto está, bueno, quiero aclarar, todo está reflexionado en la novela, pero se trata de una novela, no de un tratado sociológico sobre la aristocracia. No quiero que se espanten mis lectores, es una novela.